con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Te damos gracias por este día. Yo bendigo a cada persona que viene a esta congregación, Señor, y la bendigo con toda bendición espiritual. Te pido, Padre, por favor, que sanes a la gente que se enferma. Pero sobre todo te ruego, Padre, por favor, que crean en el Espíritu Santo, que reciban al Espíritu Santo, que vivan con el Espíritu Santo, que sean guiados por el Espíritu Santo. Porque Jesús fue guiado por el Espíritu Santo siempre, y por eso era un hombre espectacularmente sobrenatural. Y su reino no era este mundo, ni el suyo tampoco. Lo que pasa es que nosotros vivimos en la carne, y por eso vivimos en este mundo. Te damos gracias, Padre. Amén. Dicen mis hermanos que me mandaron una nota de la ayuda que nosotros siempre damos para Israel. Y quiero agradecerle a Dios porque dice que somos las personas más generosas, las que ayudan. Es para la gente que quedó pues mal en el holocausto. Quedaron así sin brazos, sin piernas, y ahora pues para la pandemia dice que muchos partieron con el Señor. Entonces yo les ruego pues si tienen en su corazón ayudar ahí, que me dé pues a mí o si no a Mirna, para que nosotros mandemos eso. Yo siempre he prometido a Dios mandar una cifra, y si no se junta yo la pongo. Porque para mí es un honor, un privilegio hacerle sedacá a Israel. Imagínense, a la nación del Señor. Entonces yo siento mucha honra y mucho favor de Dios que me manden esta carta. Aquí se la dirigen pues al director de todo eso, y él es mi amigo, entonces por eso es que me pidió ayuda también a mí. Los bendigo de corazón por lo que ustedes den. Fíjense que mucha gente cuando yo estaba pues mal, pidió a Dios ayuda apelando a eso que yo hice. Y eso fue lo que yo digo que el Señor también escuchó. Porque siempre me ha gustado pues ayudar a Israel, que son nuestros hermanos. Y se dirigen a nosotros como hermanos, que somos las ovejas que hemos andado dispersas, pero ahora ya no. Te damos gracias, Padre. Amén. Entonces, mis hermanos, vamos a leer un versículo de la Biblia, Hebreos 5, 14. Y creo que lo leamos con todo el sentido de la palabra, escuchando atentamente la palabra de Dios. Hebreos 5. Despacio, por favor, y bien claro. Amén. 5:14. Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para el que ha alcanzado madurez. Sí. Yo quiero, mis hermanos, que vayamos percibiendo qué es lo que nos quiere decir Dios y que vayamos entendiendo, porque el oído espiritual, fíjese pues, cuando la gente no entiende es porque no tiene oído espiritual, y cuando no mira clara las cosas, que no las percibe, se percibe con el ojo espiritual. Si la gente tiene un ojo carnal, no va a percibir nunca nada. Está el diablo a la par de usted y usted pensando que es su amigo. Así es que tenemos que aprender a percibir y a entender. ¿Estamos comprendiendo? Son dos cosas diferentes. Viendo no perciben y oyendo no entiende. Hay gente que oye pero no entiende. Y qué hermoso es que usted oiga pero entienda, ¿verdad? Así es que damos gracias. Quiero que ponga atención, porque si pone atención la palabra le va a abrir el oído a usted y va a entender como los sabios. Qué hermoso entender así. Sí. Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para el que ha alcanzado madurez, para los que por la práctica tienen sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Sí, el 5:14. Sí. Hasta ahí llega el Hebreos 5:14. ¿Cómo? Hebreos 5:14. Pero repetirlo porque no se oyó la Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para el que ha alcanzado
madurez. Sí. Para los que por la práctica tienen sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, mis hermanos, ¿cómo hace usted para ejercitar sus sentidos? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo hago yo para ejercitar mis sentidos? Para poner, fíjese que, por ejemplo, cuando yo me convertí, me pasaba algo, pues, increíble, que estaban predicando de algo y yo sentía cuando eso no era así, cuando había un error ahí, fíjese, espiritual. Por ejemplo, yo una vez en una enseñanza del reino de los cielos y el reino de Dios y vi que lo confundían. Y cuando decían reino de los cielos y era reino de Dios, a mí me chocaba, fíjese. Esa era la forma de percibir mía. Ya comenté que a veces llegaba alguna persona, una vez llegó una persona a mi casa en una sesión que tuvimos y cuando yo volví a ver a esa persona vi un hombre sentado. ¿Qué me estaba mostrando Dios? En vez de ver una mujer que había entrado, vi un hombre y la vi claramente como un hombre. Entonces le dije, mira, quiero hablar contigo mañana porque tengo sesión. ¿Y qué si? Me dijo, sí, me dijo, es que yo le quito a las mujeres a mis hermanos, ¿no? Y me dijo que era un espíritu muy fuerte y que no quería que se le quitara. Y ahora resulta que ella es una profeta. Imagínense. Y solo pues ministra a mujeres. Vamos a leer ahora, mis hermanos, con ese enfoque, 2 Corintios 11, del 3 al 4. Usted va a entender que si no tiene el Espíritu Santo es imposible que tenga los oídos ejercitados. Imposible. Y también los ojos ejercitados, que es lo más importante. Yo puedo pues sentir que, como en el caso de ella, ¿qué sentido usé? Cuando yo la vi un hombre sentado. ¿Qué sentidos usé ahí? De la vista. ¿Pero qué más? ¿Por qué pude ver una persona sentada como hombre? Yo hubiera podido percibir que era hombre simplemente, pero yo la vi sentada en forma de hombre. ¿Cómo que qué fue el sentido que apliqué? Discernimiento. No, porque está hablando de sentidos. Del olfato. Del tacto, del gusto, del olfato. Del olfato. No, porque el olfato es olor. Ya les hablé yo que a veces la gente, cuando tenía problemas sexuales muy fuertes que llegaban allá, yo sentía una cosa como que me daba náusea, ¿ve? Pero yo percibía re bien. Sentía como que ya no aguantaba un olor, pero no, era una cosa fea. Y si la gente era muy violenta, empezaba a tener como que me picaban así la piel. Así como que te meten a ti espinas. Así sentía. Y cuando la gente andaba en tratos con el mundo espiritual de lo bajo, ocultismo y todo, sentía como un olor de chuco, ¿ves? Como un color así, pero feo. No es azufre, sino que era chuco. Eso es lo que yo sentía, porque era algo sucio, ¿va? Entonces, eso es ejercitar los sentidos. Estaba, ¿qué? Ejercitando mis sentidos. Pero yo ponía atención con la gente que entraba, para percibir cómo era. ¿Entendimos o no? Usted tiene que poner atención. A veces digo a fulana, mira, ¿y te fijaste? No, no me fijé, ¿no viste la ropa que traía? No. Dice que mi esposo tuvo una empresa de seguridad y los policías que son pues como los guardaespaldas tienen que fijarse en la ropa que carga el que anda con ellos. Zapatos, saco, todo. O sea que si llega alguien tiene que fijarse, ponerle atención. Eso es ejercitar sentidos, pero no espirituales, sino que físicos. ¿Verdad? Llegaba alguien, mira cómo era el señor que vino. Ah, no me fijé, lo despedía. Porque el que guardaespaldas tenía que fijarse en la persona que se había acercado al otro. Cómo era y todo. ¿Qué zapatos llevaba? Si llevaba portafolio, ¿fis? Eso es algo de ejercitar sentidos naturales. Pero espirituales es que usted tenga el Espíritu Santo. Que esté seguro que tiene el Espíritu Santo. O sea que es lo primero que tiene que tener, recibir al Espíritu Santo. Y se recibe cuando usted abre su corazón a Jesús, pero en serio, con bastante conciencia de lo que está haciendo. Cuando usted abre su corazón a Jesús y tiene conciencia de que Él entró en usted respeta la presencia de Él. ¿Estamos comprendiendo?
Usted va a respetar que Él está ahí. No va a andar hablando malas palabras, ni va a andar usted diciendo cosas que no son, ni chismes. Tiene que respetar esa presencia que está en usted. Porque usted se convierte en polvo, en la morada del Espíritu Santo. Entonces es un tema sencillo, pero si usted no hace eso, es por demás que usted está oyendo la palabra. Porque no la va a entender ni va a percibir. Y va a tener una vida como que viviera así en automático. Sí. Segunda de Corintios 11. Capítulo 11, versículo 3. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así sus mentes sean de alguna manera desviadas de la fidelidad a Cristo. Fíjese, pues, ¿qué hizo la serpiente? Y es el serpiente. Vamos a ver aquí en la Valera. Mis hermanos, es que eso fue lo que pasó con Eva, que la engañaron, fíjese. Ella no estaba percibiendo una realidad ni entendiendo. Llegó el serpiente y le dijo, mira, con que Dios te ha dicho a ti que no comas de ese fruto, de ese árbol. No es que Él no quiere que ustedes tengan sabiduría. Entonces, mis hermanos, ella tenía que haber percibido que la estaban engañando. Tenía que haber sentido que la estaban engañando. ¿Es cierto o no? El problema es que el Hijo de Dios no desarrolla eso. La están engañando hasta con un negocio y usted lo cree. Y quizá le están mintiendo, ¿verdad? La están a veces como envolviendo para que haga un trato y usted no se da cuenta. ¿A cuánto le ha pasado eso? Que le envuelven y le engañan. Vamos a ver. Nadie. Aquí todos tienen bien ejercitados sus sentidos. Gloria a Dios. Segunda Corintios 11, versión Reina Valera, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera... Ya veo, vuestros sentidos sean de alguna manera, ¿qué? Extraviados. ¿Sí? O sea que, mis hermanos, algo que pasa muy fuerte, este engaño es cuando a veces una mujer es ramera. ¿Quién sabe qué significa una mujer ramera? Y una mujer prostituta, ¿qué diferencia hay? La prostituta, ¿qué hace? Cobra. Pero la ramera seduce porque quiere a ese hombre. Ella quiere pues como pescar a ese hombre. El espíritu de engaño que está en ella percibe que ese hombre tiene sus bienes, que es exitoso, y a veces se equivoca. Entonces viene ella y dice, ese hombre se tiene que casar conmigo, y empieza con astucia a engañarlo, a manipularlo. ¿Los varones alguna vez les ha pasado eso? ¿Verdad que no? Pero así con astucia. Y fíjese que, por ejemplo, dice la palabra de Dios en Hebreos, perdón, en Proverbios. En Proverbios, que esa ramera dice que es como salamera. ¿Qué es salamera? ¿Ah? Usa palabras así con mucha... Usa palabras. Ay, mi amor, cómo está de guapísimo. Mire, ese saco se te ve precioso. Pero qué joven te ves. Y tal vez en el fondo viejo bruto que no se da cuenta que le quiero sacar dinero. ¿Eh? ¿Ya vio? O sea que se los envuelven. Son salameras. Y dice que ella sabe lo que está haciendo y busca diligentemente, ¿qué? A los simples. ¿Qué significa un hombre simple? Un hombre que se deja tontear, manipular. Mire qué tremendo ese espíritu. Es un espíritu que ella tiene. Y por eso es que pone al hombre como atontado. Y piensa que lo quieren y es mentira. Solo le querían sacar plata. Ese es el espíritu de la ramera. Pero la ramera, ¿de dónde viene? Porque hay que saber de dónde viene. De la idolatría. Es gente que se dedicó a la idolatría, a la hechicería y todo. Entonces ese espíritu de ramera entra en ella
y empieza a atrapar hombres o mujeres. También puede ser un hombre que atrape a una mujer. Que la mujer sea una mujer que tenga sus bienes y todo, entonces él lo atrapa. ¿verdad? Atrapa a la mujer para sacarle la plata. Cuando ya la pobre señora le sacó toda la plata, la deja. Así es como opera este espíritu de la ramera, que no es lo mismo que es la prostituta. La prostituta cobra y ahí se termina el problema. ¿Estamos entendiendo? El hombre tendría que pagarle a una prostituta. ¿Qué dice usted? Sí. Sí, si no le paga, ¿qué pasa? Queda atrapado como que ella fuera ramera. Es bien complicado eso. Sí. Oiga, pues, aún Eva fue pues engañada en su sentido. Y era la primera mujer que existía en esa nueva creación. Y digo nueva porque había hubo una creación antes, que era gobernada por quién, dije hace una semana. ¿Por quién era gobernada esa otra creación? Por los Nefilim, que ahora están gobernando el mundo. ¿Quiénes son los Nefilim? Son ángeles caídos que vinieron a la tierra. ¿Son ángeles qué? Caídos, que vinieron a la tierra para seducir hombres y mujeres. Ellos son los que están operando ahorita. Aquí en Guatemala, hace poco, agarraron preso a uno de esos, porque estaba secuestrando a niñas. Sí, pero es que los Nefilim no son ellos. O sea, pues ellos vienen a atrapar con su espíritu a hombres y les ponen ese espíritu de seducción para que se vuelva un seductor. A veces, mis hermanos, tengamos cuidado. Fíjense que yo ministré a un varón y era abogado. ¿Y sabe qué me dijo? Que dice que oyó una voz que cuando entró en él, dice que le dijo, te hemos contratado en otro plano para que tú mates, odies y ¿cómo se llama? Como que hiciera daño, fíjese. Y era un abogado. Pero él tenía antepasados que los habían asesinado. ¿Tenía qué? Antepasados que los habían asesinado. Entonces venía en ellos un vengador de la sangre. ¿Quiénes han oído ese tema de vengador de la sangre? Ese es bien interesante. Ellos son los que operan en la gente que tiene esquizofrenia también. Es bien tremendo. O sea que una madre que mira que su hijo tiene una mirada perdida, está seducido. Tiene que, pero de miras, ponerse en guerra espiritual. Pero para guerra espiritual tiene que tener usted el Espíritu Santo, la unción, no solo la presencia del Espíritu Santo, sino que la unción. Y la unción del sacerdote. ¿Estamos entendiendo? Y la unción del rey. Son 3 unciones. La unción que usted recibió cuando abrió su corazón a Jesús y cuando vino el Espíritu Santo, pero quizá usted no cuidó la presencia de Él en su cuerpo. Entonces el Espíritu Santo que se contristó y se fue. Y ahora quiere echar fuera un demonio. Eso no es posible. Cuando usted tiene la presencia del Espíritu Santo como sacerdote, pero ¿qué es un sacerdote? Ese es un tema muy hermoso. ¿Qué hace el sacerdote? Cuando su mujer está enferma, ¿qué hace él? Él entra a la presencia de Dios y ora por su esposa. No llama a una persona que ore por ella. Si un niño está enfermo en su casa, ¿qué hace él? Si es su hijo o su sobrino, ora. El sacerdote va a la presencia de Dios para pedirle al Padre el oportuno socorro y le pide su intervención divina. Ese es el sacerdote. Y el rey ordena porque es rey. Para llegar a ese grado de rey es cosa diferente. Ya es cosa aparte, ¿verdad? Es precioso ser rey. Estamos entendiendo que es una unción distinta, porque somos reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para nuestro Dios. Él nos hizo reyes y sacerdotes. Así es que si un hombre nunca oraba por sus hijos, no es sacerdote, mucho menos rey. Entonces es muy difícil para él. Yo lo digo, mis hermanos, con todo mi amor, porque quiero que aquí hayan sacerdotes. Es una maravilla que sean así. Por ejemplo, un sacerdote se va a su hijo de viaje, lo bendice y Dios lo protege, lo cuida y hace que el hijo vaya con el favor de Dios. Es bien hermoso, ¿fíjese?
Y también si ya es rey, solo ordena y pasa lo que ordena. Como le pasó ¿a quién? A Jacob. Qué bendición tener esa presencia. Entonces ahora vamos a terminar de leer eso. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 3, Reina Valera. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado. Mis hermanos, mire, vamos a dejar ahí, pero tenga mucho cuidado, porque yo conocí pues un varón que cuando la gente llegaba a la iglesia, él le decía a la gente, te paso de mi espíritu. ¿Qué estabas paseando ahí? ¿Ordena la Biblia que recibamos ese espíritu? No, mis hermanos. ¿Cómo va usted a recibir el espíritu de un hombre? Y era supuestamente uno que decía que era siervo. Entonces yo le dije a la gente que tuviera cuidado, porque si él es un hombre, por ejemplo, rebelde, va a resultar la gente siendo ¿qué? Rebelde. Y si una mujer tiene un espíritu de ramera y empieza ahí, te pongo de mi espíritu. No se puede. Eso solo lo hizo Elías con Eliseo. Pero eran ¿qué? Profetas de Dios Altísimo. ¿Sí o no? No es que te doy de mi espíritu, pero ni siquiera de mi espíritu reciba usted eso. Porque yo lo que quiero es que usted tenga el espíritu de Dios. Que sea el que lo guíe, el que le enseñe. Vamos a leer ahora para que vea usted todo lo que hace el Espíritu Santo. Y quiero enseñarle a que usted sienta el deseo de cambiar, de ser un sacerdote de Dios, y si puede llegar a ser rey, qué bendición. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Hasta el 4. ¿Ya? Va. Vamos a leer ahora, mis hermanos, Primera de Corintios, del 1 en adelante. También despacio, porque quiero que la gente asimile esta información. Para que vea todo lo que Dios quiere hacer a través del Espíritu Santo. Es bueno que leamos Corintios, porque ahí está todo lo que puede a usted ayudarle para ser una persona diferente. Disculpe, pastora, 1 Corintios, capítulo 2. No, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. Sí, 1. 1 Corintios, capítulo 1. Del 1 en adelante, vamos a ver versículo bastante. 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. ¿A los qué? Santificados. ¿Quién es el que santifica? ¿Ah? ¿Quién santifica? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Fíjese, pues ponga atención. Pero en el caso actual, que Jesucristo ya había partido y había sido glorificado, ¿quién es el que justifica? ¿Quién es el que justifica? ¿El Espíritu de quién? De Cristo. ¿El Espíritu de qué? De Cristo. Ahora, ¿cuál es el Espíritu que usted recibe? El Espíritu de Cristo, que es diferente porque viene con el poder de la resurrección. ¿Cómo viene el Espíritu de Cristo? Con el poder de la resurrección, porque Él se ganó ese precio. Venir en el poder de la resurrección. ¿Quién me está comprendiendo? O alguien que no me está entendiendo. Sí. Él vino en el poder de la resurrección. Por eso que la gente nace de nuevo. Si usted ora con una persona y le dice que reciba a Jesús, a Jesucristo, nace de nuevo. Antes no había nuevo nacimiento, nadie nacía de nuevo. ¿Por qué? Porque no había un renacer. Quiero que me comprenda bien. Usted renace de nuevo. Y renace del agua y del Espíritu. ¿Por qué? Porque la palabra es Cristo. Mire qué hermoso. Y antes nadie nacía de nuevo.
O sea que la gente no podía cambiar. Pero ahora si usted hace una oración de recibir a Jesucristo, pero en serio, usted nace de nuevo. Y el Espíritu de Cristo viene a morar en usted. Por eso es que Cristo vino a morar en usted. Y le trajo el reino de Dios. No es lo mismo que yo ore aquí, pues en el plano natural, que ore desde el reino. Porque desde el reino ya soy ¿qué? Rey. ¿Me comprende ahora? Si usted vive en el reino, porque ya pasó todo eso, usted se esforzó para llegar al reino, en ese momento usted ya es rey. Es la tercera unción. Ahora sí estamos, ¿verdad? O sea, la unción del leproso, cuando uno le pide perdón y le pide que lo limpie y todo. Luego sigue la unción de ¿qué? Del sacerdote y después del rey. Esa es la última que se recibe. Aparte de la unción de fuego. Primera Corintios 1:2. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios, siempre por vosotros. Dice que ahora, por ejemplo, dice, ya no menciona Pablo el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Cristo. Ese es. Por eso Jesús dijo, es mejor que yo me vaya, para que venga, ¿qué? A vosotros el Espíritu Santo, que esté con ustedes siempre. El Espíritu de la verdad, la que el mundo no conoce, pero ustedes lo tienen que conocer, porque si son hijos de Dios y tienen el Espíritu Santo, mis hermanos, yo quiero que ustedes escudriñen su corazón si tienen el Espíritu Santo. Si no tiene discernimiento, si no tiene entendimiento espiritual, es porque no lo tiene. Y quiero que haga algo usted en su casa, que le diga, Espíritu, Señor Jesús, por favor, perdóname, porque quizá te abrí mi corazón, pero sin esa conciencia. Pero ahora quiero recibir el Espíritu de Cristo. Y lo quiero y lo necesito, por favor, para que me guíe, para que me enseñe, para que me proteja, para que me salve y me libre de todo mal. Él es el que hace todo eso. Por eso Él trae la salvación. ¿Aló? Sí estamos comprendiendo, ¿ah? Bueno. Primera Corintios capítulo 1 versículo 4. Gracias doy a mi Dios, siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. ¿Quién es el que nos da la gracia? Cristo Jesús. Si usted no tiene a Cristo, no tiene la gracia de Dios, mis hermanos. Ay, por la gracia de Dios. Si usted no tiene a Cristo, es que tenemos que como ser conscientes. Decir, voy a cuestionarme, ¿realmente tengo yo a Cristo Jesús en mi corazón? ¿Realmente lo he recibido? Miren, mis hermanos, cuando yo recibí a Cristo Jesús, dice que me entró un hambre de Dios. Pero me entró un hambre de Dios, yo quería solamente estar leyendo las palabras de Dios. Y mire, yo sentía que perdía tiempo si hacía otra cosa, porque sentía un deseo de oír al Espíritu Santo. Pasaba horas esperando que me hablara. O sea, que yo hacía silencio y le decía, ay, yo quiero oír a la palabra de Cristo, pero quiero que me hable, que me diga qué hacer. Y que si Él me hablaba, pero cuando yo estaba pues con algún grupo, me decía, dile a esa mujer tal cosa. Y era una cosa tan acertada que me quedaba asombrada. Dice que yo fui una vez, creo que usted ya lo oyó, a la zona 2. Y entonces me habían invitado para predicar. Yo era la segunda vez que predicaba. Y me dio un poco de pena porque descubrí que todas eran un poco religiosas. Y en eso entró una señora, y en ese momento me dijo el Espíritu de Cristo, dile que no voy a permitir que la metan presa, porque voy a tocar al que la quiere meter presa, que no lo voy a permitir porque ella no es una ladrona. Yo no sabía ni quién era. Y que si cuando yo dije eso, ¡ay! ¡Ay! Empezó a llorar una muchacha. Y dijo así entre todas, es que fíjense que mi jefe creía que yo me robé 6,000 quetzales. Estoy hablando del año 82, que 6,000 quetzales era mucho dinero.
Y entonces ahora quiere que me dio de plazo el día de mañana, y si no lo pago me van a llevar presa. Y ahora me dice a que Dios le dijo que no me van a llevar presa. ¿Y cómo sabía eso? ¿Estamos comprendiendo? ¿Qué don fue el que se movió ahí? ¿El don de qué? De ciencia y conocimiento espiritual. Y eso pasa cuando usted tiene sus sentidos ejercitados. Si no, no le puede hablar el Espíritu de Cristo. Y era cierto, el día miércoles me invitó Hilda de Meyer para que fuera, pues era la esposa del rector de la Universidad de San Carlos, para que fuera a su casa a predicar, y llegó esta muchacha. Y cuando llegó todas, ¿y qué pasó? Pues fíjense que me llamó mi jefe el día de ayer, el día que me dieron la palabra, en la noche, y se disculpó conmigo. Y me dijo que empezara a trabajar, que sentía que yo no había robado el dinero. Miren cómo opera nuestro amado Cristo Jesús. ¿Verdad que es hermoso? Yo digo que alguien también oró por ella. Entonces Dios le dio respuesta. ¿Sí o no? Entonces, mis hermanos, a veces, aquí viene gente, pero a veces ya no lo hago. Pero yo siento lo que la gente tiene. Siento, por ejemplo, cómo está su corazón, y a veces, pues, en mi cuarto solamente yo oro por esa persona. Vamos a seguir leyendo. Versículo 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Fíjense, pues, cuando tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué hace Él? En todas las cosas es en que enriquecido. No porque la gente está pobre. En todo es en todo. ¿Es cierto o no? Miren, mis hermanos, yo estaba oyendo a un pastor hoy temprano, que el Señor me lo puso en mi corazón, y me puso un poco así como sentimental, porque él decía que él pasó por una situación difícil. Y entonces yo le pido, pues, que a veces tengamos compasión de los siervos también, porque por eso los siervos viven mucha soledad, porque se sienten no comprendidos por nadie. Así es que, por favor, mis hermanos, yo quiero que usted entienda la soledad de un siervo de Dios, que a veces se siente solo para resolver todo lo que hay en la iglesia. Sí. 1 Corintios 1:6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Dicen mis hermanos que según el Padre, usted no tendría que tener falta de ningún don. ¿Y de qué don se refiere en él? ¿De qué don? De 1 Corintios, ¿qué? 12. De esos dones del Espíritu. Imagínese que él asume que si Cristo está en usted, no tendría que tener falta de ningún don. El don de sabiduría, de ciencia, de discernimiento, de fe, todo eso. Fíjese. Y la gente a veces no tiene, pero ni siquiera discernimiento. Y está hablando él que no tiene falta de ningún don. Quiero que examine su corazón y que regrese a decirle al Padre que por favor le mande el Espíritu de Cristo para estar seguro, ¿ve? Y de ahí empiece usted una vida en el Espíritu. Pídale al Espíritu Divino, pues, que la guíe, que le aconseje, y que por favor que intervenga en asuntos que usted a veces no puede resolver. Y Él lo va a hacer con todo amor. Versículo 7. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, la manifestación. ¿Qué hace Cristo cuando usted tiene el Espíritu de Cristo? Se manifiesta en usted y en todos sus asuntos. ¿Qué significa que se manifiesta? Interviene. Por ejemplo, ahora que yo estuve, pues, así que me caí, yo tuve esa experiencia que no sé si era sueño o verdad, pero vi que me dijeron que me habían mandado médicos de arriba, y que ese día yo iba a amanecer bien. Y cuando yo desperté, ya tenía la lengua buena, y me vi que ya no tenía como que sentía que no tenía nada de fuerza, ¿ves? Mire, o sea que eso fue lo que recibí. Y me explicaron por qué lo habían hecho. ¿Estamos comprendiendo? O sea que Dios interviene
Si a usted no le paga a alguien, Él interviene para que le pague. Porque tenemos una promesa que no puede ninguno quedarse con nuestro dinero que hemos trabajado. Entonces Él lo confirma. Él lo confirma, sí. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa, Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.